Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor. El texto base, que no me cansaré de repetirlo, es 2 Corintios 3:17 y 18. Porque ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que tú y yo estamos viviendo, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y no solamente eso, sino que el Espíritu, con la palabra de Dios, con la gloria de Dios, es el que nos está transformando a la imagen, volviéndonos a la semejanza, para que parezcamos como nuestro Señor, como nuestro Creador. Para mí es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido, aquello que Dios ha escogido, ha llamado para ser sus testigos y sus discípulos, para ser sus embajadores, para ser esos siervos y siervas que portan el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que reconcilia al mundo con Dios. En este buen día le decía: Señor, toda la semana simplemente estoy como dice la palabra en Timoteo. El vaso que se limpia es un vaso de honra. Y el vaso que se limpia y Dios lo hace vaso de honra, Él lo llena. ¿Para qué? Para que de la abundancia del corazón, de la fuente, del manantial que hay dentro de nosotros, Dios haga brotar esa agua. Y Dios empieza a darme su palabra. Y en este buen día tengo una palabra de Dios para ti antes de continuar el peregrinar, la jornada, en lo que estamos revisando el legado, las palabras del Señor Jesús, el Maestro de maestros, en el aula del Espíritu Santo, en la escuela donde Él es el que nos está acomodando, ajustando, instruyendo, quitando lo que no es y afirmando lo que verdaderamente Él quiere decir en su palabra para nuestra vida, para este tiempo. Y en estos 2 días el Señor empezaba a inquietarme con su palabra. Y como el tiempo de refrigerio, palabras de bendición, que no solamente son cosas que tu corazón desea, sino son cosas más importantes, cosas que Dios tiene para nuestra vida, un beneficio eterno, un beneficio que permanecerá. Y el Señor me daba la escritura, 1 de Juan 2, versículo 15. Y quizá no te parezca una buena apertura, pero continuemos con la clase, con la instrucción de este día, y te vas a dar cuenta, porque cuando estoy leyendo, repasando Mateo 11 y vamos avanzando en lo que el Señor está hablando acerca de Juan, lo que el Señor continúa haciendo, Él continúa predicando el Evangelio, enseñando, dando a conocer el reino de Dios y su justicia. Él continúa manifestando el carácter del Padre, del Dios, del Padre de misericordia, del Padre de compasión, el Padre de consolación de nuestros espíritus. Él continúa. Cuando Él empezó su ministerio, Él era un equilibrio. Él manifestaba el corazón del Padre, el verdadero corazón, la verdadera intención, pero al mismo tiempo, cuando nos llama, cuando nos atrae, Él quiere que en nuestra vida, porque ahora entramos al reino de la luz, al reino del Hijo amado. Fuimos sacados de las tinieblas, entramos a un reino que tú y yo no conocíamos. Él enseña, Él instruye, al mismo tiempo que hace obras, que manifiesta. Y cuando continúo examinando Mateo 11 y voy viendo y avanzando, es un balance, es un equilibrio. Y el Señor Jesús le decía, instruía a sus discípulos y los mandaba a poner en práctica la lección. Pero al mismo tiempo, después de practicar esa lección, los apartaba nuevamente y los continuaba enseñando. Y en una de sus instrucciones, más adelante lo vamos a ver en Mateo, el Señor les dice: sed mansos y humildes de corazón como yo.
No solamente se trata de administrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene todo poder y autoridad, porque eso puede producir arrogancia, orgullo, altivez, si el corazón no va acorde con el trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y la palabra de Dios para tu vida y para mi vida en este nuevo día, en este nuevo despertar. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la palabra de bendición, el refrigerio de esta mañana para tu vida y para mi vida, hermano y hermana, que estás viendo, que estás sentado, deleitándote o lo vas a hacer. La palabra del Señor, así dice el Señor en este día: no ames las cosas de este mundo, ama más hacer su voluntad, agradarlo, que los planes de Él que Él preparó se puedan desarrollar y cumplir en tu vida como en Juan el Bautista. Pero para eso es necesario hacer su voluntad. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? El Señor Jesús lo hemos venido examinando en su legado que dejó nuestro hermano Mateo. Él buscaba la comunión del Padre. Él buscaba tener esa intimidad, esa comunicación. Y así era como él conocía qué era la jornada del diario vivir de él. Él decía: yo no hago nada que mi Padre no me mandó a hacer. Yo no hablo nada que no debo de hablar. Hablo solamente las palabras que mi Padre me dice. Era una relación tan íntima. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, para poder conocer la voluntad. Y cuando está el Señor instruyéndome acerca de la clase, de la lección, de la jornada de este día, y examinando Mateo 11, pasamos de los versículos donde el Señor Jesús habla acerca de Juan el Bautista, donde Él le da la honra a Juan, que hombre nacido de mujer, no ha habido otro mayor que Él. Pero ahora el estándar se elevó. Ahora el que se haga como un niño, ese es mayor en la dispensación de la gracia. Juan el Bautista culminó con la etapa del tiempo pasado como un gran hombre, porque el Señor Jesús así lo dijo. Hombre nacido de mujer, no ha habido otro mayor que Juan. Pero en la dispensación de la gracia, en lo que a ti y a mí ahora nos toca vivir, el Señor Jesús dijo: el que se hace el más pequeño es el más grande. El que se hace el servidor de todos es el mayor. Y avanzamos y entramos a la siguiente parte de Mateo capítulo 11. No pierdas el entendimiento, no pierdas la esencia de la apertura. No ames las cosas de este mundo, mas ama, anhela, apasionate por agradar a Dios haciendo su voluntad. Y como esto meditaba y le decía: Señor, leyendo un versículo, el Espíritu Santo te empieza a traer a la memoria la palabra de Dios. Por eso dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y cuando estoy leyendo estoy leyendo Primera de Juan 2:15, el Señor me lleva a Génesis 2, el Señor me lleva a Malaquías capítulo 3, el Señor me vuelve a Mateo capítulo 11. Dios es, como dicen, es como una cadena.
Una cadena tiene un principio, tiene eslabones y y cuando los eslabones terminan de unirse para formar la cadena, y si tú la quieres cerrar, tiene que hacer un círculo. Y así es Dios. Dios te da una palabra. Dios te da a meditar una palabra. Pero el Espíritu Santo la acompaña. Es como cuando tú comes. Comes una ensalada. Eso es algo ligero. Pero después viene el plato fuerte. Después viene el postre. Después viene el agua, el café, el té. Dios, cuando te da una palabra, te la acompaña. ¿Para qué? Para que tu entendimiento y mi entendimiento se ensanchen. Para que tu conocimiento y mi conocimiento acerca de Él, acerca de su verdad, se ensanchen. Y no vivas de fábulas. Colosenses capítulo 2, Pablo hace una advertencia. Cuidaos de ser esclavos de filosofías, de teologías, de mandamientos de hombres, de cosas vanas que no están respaldadas por este libro. Recuérdate que este libro es tu manual y es mi manual. ¿Para qué? Para poder pasar el peregrinar y cuando lleguemos a la meta final, podamos ser aprobados. Vamos a llegar delante de Dios aprobados. ¿Por qué? Porque tuvimos la instrucción de su palabra, tuvimos la revelación, tuvimos la inspiración que iba acorde con el escrito del Espíritu. No tendríamos pérdida y no tenemos por qué tener pérdidas si tú y yo, hermano y hermana, nos apegamos a esta palabra. El escrito está. Y puede alguien decir, ¿eso lo escribió un hombre? Sí, pero tenemos algo supremo. Tenemos la unción. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y Él es el que nos da testimonio del escrito. Acompañada el logos con el rema, la escritura con la inspiración, no hay pérdida. No debemos de tener pérdida. Y leemos Mateo capítulo 11. Avanzamos donde el Señor Jesús continúa. 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Cuando estoy leyendo esta palabra, Malaquías habla para el pueblo de Israel que en un tiempo futuro Él enviaría el Espíritu que operó en Elías y el poder que operó en Elías para restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso te digo que la palabra Dios, una palabra que Dios te dé, es la que te va a ayudar, la que te va a fortalecer, la que te va a alentar. Y el Espíritu te la va a acompañar con todo lo que tu alma, tu cuerpo y tu espíritu necesita. Pero para eso es necesario leerlo. Alguien puede venir a decirte, Dios me manda que le diga, y te empieza a dar un mensaje. ¿Cómo tú verificas que eso es verdadero si no estás apegado a la Escritura? Por eso hay tanta perplejidad, tanta gente desanimada en las congregaciones. ¿Por qué? Porque me dijeron, me profetizaron. ¿Quién te profetizó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo así dice el Señor? Y no estaba respaldado. Esas cosas son las que el Espíritu Santo en esta jornada, revisando el legado, el manual, las palabras, las acciones, los hechos reales, registrados. Y nadie hasta este tiempo puede refutar, puede negar que todo lo que aquí está escrito ha sido, es y será certero. Dios es veraz. Dios es verdadero. Dios es
fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. No solo sobre tu vida y mi vida, hermano y hermana, sino sobre toda su creación. Amigo y amiga que me estás escuchando, lo vas a hacer un día y todavía no determinas aceptar el regalo de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. No habrá nada más extraordinario. El mundo no te puede ofrecer nada más extraordinario que las promesas, las palabras, la provisión que están en este libro. Este libro está vivo, este libro es real, este libro nunca pasará. Ahí mismo en Primera de Pedro dice, todas las cosas pasarán, todas las cosas. El hombre, la gloria del hombre es como la hierba del campo, hoy es y mañana no, pero la palabra, y como Dios es la palabra viva, jamás pasará. Él es eterno, Él no pasará. No encontrarás en ningún otro lugar, amigo y amiga, ninguna palabra que pueda satisfacer y saciar tu alma como lo hace este libro, las palabras de este libro. Y leyendo cómo el Señor Jesús avanza y dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos con los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía. Ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¿Quién puede decir que las cosas que Dios hizo por medio del Señor Jesús, milagros, prodigios, portentos, palabras? Me impacta en Mateo 7, donde dice que las multitudes, todavía ellos no tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos, morando dentro de nosotros. Pero las multitudes oyeron al Señor Jesús hablar. Él les hablaba la palabra viva. Él les hablaba acerca del reino de los cielos. Y las multitudes decían, ¿quién es este hombre que habla con tal autoridad? Nunca habíamos oído hablar a ningún maestro de la ley, a ningún escriba, a ningún fariseo, que eran los encargados de enseñar al pueblo y a la nación y a todo lo que lo rodeaba. Nunca habíamos oído a nadie hablar como él habla. Los hechos, las palabras, las acciones, la manera de conducirse del Señor daba testimonio de su verdad. Y cuando estoy examinando que Él empieza, ¿a qué compararé? Me viene a la memoria un niño o una persona que de todo se queja, que nada le satisface, que con nada está contento. Y llego a la conclusión, digo, ese corazón entonces es un corazón no agradecido. ¿Y qué es lo que hace un corazón no agradecido? La insatisfacción. Quizá a veces el estar no satisfecho. ¿Por qué? Porque no tienes todo lo que tú quieres. O porque no haces todo lo que a ti te gusta hacer. Y cuando estoy examinando esto, Dios me vuelve a Génesis capítulo 2. Y leo y me trae a la memoria el Señor una anécdota o una palabra verdadera de un siervo. Primero quiero recordarte lo que dice Génesis 2.
Porque la palabra de bendición de Dios para ti hoy y para mí es: no amemos las cosas de este mundo, mas amemos, anhelemos agradar a Dios, hacer su voluntad, el plan y el propósito por el cual Dios te alcanzó. Dice que somos sus instrumentos para su gloria y su alabanza. ¿Para qué? ¿Para hacer obras que yo quiero? ¿Como a mí me parecen? No. Aún las obras Él ya las preparó. Y cuando el Señor me lleva a Génesis 2, dice, quizá todo el mundo se enfoca en el huerto del Edén. Todo el mundo se enfoca en la caída del hombre cuando van a leer Génesis capítulo 3. Pero cuando estoy leyendo Génesis 2, versículo 8, ni yo misma había reparado en esta palabra. Y cuando estoy leyendo lo digo, entendí por qué el hombre puede estar insatisfecho. El hombre natural, pero tú y yo que ahora tenemos el regalo de Dios, no deberíamos de estar insatisfechos. Nuestro corazón debería de ser un corazón que rebosa de gratitud a Dios. Primeramente por su misericordia, por su amor, por la salvación de la muerte eterna, porque puso sus ojos sobre nuestra vida. Dice que la misericordia Dios se la da a quien Él quiere. Él quisiera que todos alcanzáramos, pero Él sabe que no todos la van a aceptar. Y cuando estoy leyendo Génesis 2:8, dice, Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando estoy leyendo esta escritura y estoy examinando Mateo 11, muchas veces hay personas que quieren buscar la enfermedad en el corazón del hombre. Y cuando ellos creen, vamos a hablar de la psicología, cuando ellos creen que encontraron la enfermedad del hombre, ellos mismos también creen que encontraron el remedio. Pero cuando yo estoy leyendo Génesis 2 y veo el cuidado de Dios, y veo la instrucción de Dios, y veo cómo en realidad la insatisfacción del corazón del humano vino por medio de la contaminación que la serpiente le dio a Eva. Pero en realidad, cuando tú estás leyendo Génesis 2 y Dios tuvo cuidado de darte cosas hermosas y buenas, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la enfermedad del corazón del hombre? La rebeldía, la desobediencia. Y es aquí donde me recuerdo de aquel siervo que decía, en el principio, Génesis 2 y 3, era el espíritu, el alma y el cuerpo. Y estoy leyendo, dice, Dios puso en el huerto el árbol de la vida y del conocimiento del bien y el mal. Dios, a Adán y Eva, no les prohibió comer día con día de la vida. Dios simplemente les dijo, del árbol del bien y del mal no puedes comer, pero a la vida sí tienes acceso.
Y este siervo decía que cuando Adán y Eva pecaron en desobedecer a Dios, se invirtió. Ahora es el cuerpo, el alma y el espíritu. Era el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora es el cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso cuando estoy leyendo Primera de Juan 2:15, no améis las cosas de este mundo. Ahora la gente batalla con los deseos pecaminosos de la carne. Pero para ti y para mí, hermano y hermana, ya no deberíamos de estar tan enfocados en ese asunto de los deseos de la carne. Simplemente es morir, negarte. El Señor Jesús dijo, yo he vencido al pecado, y si Él venció al pecado, tú y yo también podemos vencer al pecado. Pero para esto tenemos que aferrarnos a su palabra, tenemos que aferrarnos a sus promesas, a lo que Él nos ofrece, y no solamente en lo terrenal, en lo eterno. Colosenses dice, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Si esta hermana me está diciendo que quite las cosas la mirada de las cosas terrenales, sí. ¿Y qué voy a hacer? Pon la mirada en las cosas eternas, en las cosas de arriba, en lo que permanece para siempre. Por eso, cuando estoy leyendo Génesis 2, Dios no le prohibió a Adán y Eva que comieran, que se saciaran de la vida. Simplemente les dijo, esto todavía no. El bien y el mal, de ahí no puedes comer. Cuando viene el engaño, cuando viene la serpiente con la astucia a tentar a Eva, haciéndole una pregunta. Dios simplemente les dijo, no comerás del árbol del bien y el mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y cuando vamos a leer en Génesis capítulo 3, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable. Pero la serpiente, lo que me llama la atención es cuando la serpiente viene y entabla la conversación con Eva, viene con una astucia, disfrazando. Hay preguntas que son capciosas. Cuando uno va al DMV, una pregunta capciosa es como que te cambian. Tú sabes la respuesta y tú sabes la pregunta. Pero capcioso quiere decir te le cambian de manera para que tú como que te confundas, como que te haga pensar que ok, entonces lo que yo pensaba no es lo que era, es de otra manera. No, en las cosas de Dios, todas las cosas que están escritas son como son. Y como te dije el otro día, el intérprete de su palabra es el Espíritu. Y si hay algo que tú no entiendes, algo que tú no comprendes, el único que te va a interpretar y a dar la interpretación correcta es el Espíritu Santo. Viene y le dice, Génesis capítulo 3, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ella añadió a la palabra, ella añadió a la orden de Dios. Dios simplemente dijo, no comerán, no coman. Entonces, cuando ella le contesta, viene como que sembró la duda.
como que sembró la inquietud de decir, oh, entonces no era como él dijo. Entra en la mujer, entra en el humano, entra en la humanidad, la insatisfacción, entra el querer, como dice Eclesiastés, nuestro hermano Salomón dice, el ojo no se cansa de ver y el alma no se cansará de querer. Cuán necesario es apegarnos a la escritura, a la palabra, a las cosas que ahora conciernen a nuestra nueva naturaleza, para no amar las cosas de este mundo, para tener un corazón agradecido con Dios. Porque más adelante, después de lo que leímos de Mateo, el Señor Jesús, la gracia, la verdad, el amor, la compasión, la misericordia, caminando por esta tierra, empieza a declarar, ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaúm, lugares donde se hicieron milagros, prodigios, lugares donde se vieron la manifestación de Dios. ¿Qué pasó en el corazón de ellos? Que no agradecieron, se impresionaron, pero no es la impresión, es la gratitud del corazón de recibir una dádiva de Dios, un regalo de Dios. La misericordia, la salvación, la gracia ya son regalos suficientes en tu vida y en mi vida para tener un corazón plenamente agradecido con Dios. Y el Señor Jesús empieza a declarar, todos hemos leído las cosas que se hacían y se practicaban en Sodoma y en Gomorra. Y el Señor Jesús dice, si en esos lugares, si en Sodoma se hubieran hecho cosas que se han hecho en este pueblo, en esta región, ellos se arrepentirían. Y alcanzarían. Dios se arrepentiría quizá de hacer juicio. Avanzamos, 11:20. Entonces Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de milagros, porque no se habían arrepentido. El corazón del hombre en ese tiempo, en esos lugares, solo quería el pescado, el pan, quería la bendición de ojos sanados, lepra quitada, endemoniados liberados, pero no querían someterse a las leyes del reino de Dios. Y por eso el Señor Jesús empieza a decir, no basta solamente recibir el regalo, la dádiva de Dios externa, sino lo más extraordinario, lo que a Dios impacta es un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, humillado, contrito. Eso no lo desecha y esa es la mejor ofrenda. Por eso el desafío de Dios para tu vida y mi vida, ¿cómo está la gratitud en tu corazón hacia Dios? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿Con el pan de este día, el vestido de este día, el techo de este día? ¿O qué estás pensando? Quisiera una casa más grande. ¿Para qué? ¿Para trabajar más? ¿Para descuidar más a la familia? Si así, ya estamos mirando caos en matrimonios, en familias. Los hijos no tienen la protección de los padres. ¿Por qué? Porque el padre y la madre tienen que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque yo tengo un carro del año, él tiene un carro del año, el hijo tiene un carro del año. ¿Cómo está la gratitud, la satisfacción de tu corazón por lo que Dios es y ha hecho en tu vida y continuará haciendo? Porque dependiendo de la satisfacción, así es la gratitud del corazón. Y el Señor Jesús
empieza y continúa diciéndoles: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Y hay ciudades que tú las lees en Ezequiel, en Isaías y en Jeremías, donde eran perversas y malvadas, donde había idolatría, donde se cometían actos aborrecibles delante de los ojos de Dios, donde sacrificaban a sus propias madres, sacrificaban a los hijos pensando que agradaban. Y esas cosas aborrecibles por Dios. Por eso el Señor Jesús menciona, pero para que tú sepas qué se hacía ahí, tienes que ir a leer, tienes que recordar, tienes que ir a revisar la historia. Tu historia y mi historia están en este libro. Y el Señor lo habla por medio de la boca de Pablo en Corintios 11. Dice: las cosas que quedaron escritas. 10:11. Ve a leerlo. Podría darte el versículo, pero es necesario que tú vayas y lo leas. Busca, indaga. El Señor lo habla por boca de Pablo. Todas las cosas que acontecieron a Israel quedaron escritas, registradas para tu enseñanza y para mi enseñanza. Israel miró obras portentosas que tú y yo no hemos visto. Hemos visto otras, un corazón transformado. Ellos miraron el Mar Rojo, el Jordán, las codornices, el maná. Ellos miraron cómo Dios destruía a sus enemigos. Pero en el desierto solo murmuraban, solo se tornaban a la idolatría y fornicaban, pecados que aborrecía a Dios, pecados por los cuales Dios dice que muchos de ellos, Dios, la mayoría, Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. No hubo en ellos un corazón arrepentido, no hubo en ellos un corazón agradecido de haber sido liberados de la esclavitud, con promesas extraordinarias que Dios les otorgó. Dios escogió a Israel, y lo dice el libro de Deuteronomio. Dice que Dios lo escogió no por ser un pueblo grande, sino por ser un pueblo pequeño, por ser un pueblo insignificante. Y Dios lo escogió con un propósito: que fueran un pueblo apartado, un pueblo que manifestaran. Dice, sí, que la bondad de Dios, lo que Dios había hecho en ellos. Así tú y yo, la historia no ha cambiado. Ha cambiado la dispensación. Ahora fue el trabajo del Señor Jesús por medio de su obra redentora para tu vida y para mi vida. Pero Dios continúa buscando, queriendo encontrar un corazón arrepentido, un corazón agradecido. Pablo lo dice: cuidad con temor y temblor reverente esta salvación tan grande. Cuidad de no pisotear la sangre de Cristo. Cuidad de no pecar deliberadamente, porque ya no hay sacrificio otra vez. Fue una vez y para siempre. Por eso, cuando venimos al reino de Dios, cuando somos trasladados al reino de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de conducirnos. Arrepentirse es volverse. Íbamos por un camino de perdición, que llevaba a la muerte. Ahora Romanos capítulo 5 lo habla. Ahora vivimos en el Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar a cosechar vida. ¿De dónde nos vamos a tornar? Nos vamos a arrepentir del camino de perdición que nos llevaba a la muerte. Nos vamos a tornar. Ahora vamos a caminar el camino que nos conduce a la vida, y a la vida eterna.
Y cuando continúas leyendo ahí en tu casa, Mateo 11, y el Señor continúa denunciando a las ciudades como diciendo, wow, Jesús lloró en un tiempo, dice su palabra sobre Jerusalén, porque dice, como una gallina, yo quise cubrirlos, protegerlos, pero Israel se había formado, el pueblo de Israel quizás se había formado en su imagen una idea de un redentor equivocado. No era un redentor todopoderoso como ellos lo esperaban, que iba a aplastar al ejército romano. Era de otra manera. Y lo dijimos la otra ocasión. Zacarías, tu rey viene sentado en un pollino. Era la humildad, era el amor, era la misericordia, era la manera como él se condujo, cómo él iba a ganar la victoria, cómo él iba a destruir, porque el Señor no solo estaba interesado en destruir el ejército romano, él estaba con un propósito y un plan determinado del Padre para lo que dice Colosenses capítulo 2. Avergonzar, despojar, vencer a las potestades, a los principados, a las huestes, a los señoríos, las obras de las tinieblas. Eso era lo que él venía a hacer. El pueblo de Israel quería un rey, quería un gobernante que se impusiera. Y lo dice Hechos capítulo 1, cuando le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino? En este tiempo él dijo, no, mi reino no es de... ¿Cuántas veces él predicó? El reino de Dios y su justicia se han acercado. Él nunca dijo, yo vine a establecer mi reino. Yo vine a establecer mi reino, pero en el corazón. No en un lugar literal en ese tiempo. Era en el corazón. Si el reino de Dios y su justicia, las leyes de Dios gobiernan tu corazón, hay un corazón arrepentido. Por consecuencia, debe de haber un corazón agradecido para que no nos acontezca. Muchas personas dicen, no, el Señor Jesús no puede hacer eso, no puede hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque Él es amor y porque la gracia, no nos confundamos. El Señor Jesús amaba a Pedro. Y cuando Pedro viene y le dice, Señor, creo que como que tu enseñanza se está tornando un poquito muy fuerte. No habla más que eso. Yo puedo ir a pensar, ¿no será como que puedes ser un poquito más condescendiente, no ser tan claro, tan directo? Eso no lo dice, pero uno lo supone, ¿verdad? Como cuando alguien te dice, hermana, usted es muy severa. Yo no, la Escritura dice. La Escritura puede parecer severa, pero al final de cuentas nos conduce a la vida eterna. El Señor Jesús le dijo a Pedro, yo no voy a cambiar mi mensaje. ¿Tú también te quieres ir? Si tú también te quieres ir. Él le dijo, no. ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo está la gratitud en tu corazón hacia Dios? Por lo que Él es, no por lo que Él da. Por lo que Él ha hecho. No por lo que te ha prometido. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Creo que Dios quiere que su pueblo avancemos. Por mucho tiempo estuvimos dando vueltas, preocupados, afanados por la comida, por el vestido, por el trabajo, por la vivienda. Pero Dios quiere que avancemos hacia la madurez. Quiere que avancemos en el conocimiento acerca de Él, acerca de quien Él envió. Esta es la vida eterna.
Estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos de falsedad, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, donde ahora, así como tú miras que las cosas naturales del mundo, de este mundo, se están revelando ya sin ninguna seguridad, ninguna protección. Antes las cosas de las tinieblas se ocultaban un poco más, ahora ya no. Ahora tú vas a ver una película y ¿qué pasa? Deliberadamente sale la realidad que tú y yo conocemos. Me llama la atención cómo hace muchos años presentaban la Caperucita Roja como una niña inocente, la abuelita, el lobo. Ahora que sacaron la nueva versión de la Caperucita Roja, te das cuenta que ya no es una caricatura, es una realidad. Y todas esas cosas que antes las presentaban, decía una hermana, le ponían una capa de azúcar, aparentando ser algo dulce, algo tierno. Ahora te están presentando la realidad detrás de lo que eso hay. Y es verdad. Ahora ya no hay en los juegos que los niños juegan en la computadora, en los PlayStations. Ahora sale deliberadamente nombres de enemigos de Dios, demonios, espíritus que la Biblia habla de ellos. Antes no era así. Ahora ya no hay barrera, ya no hay límite. Y me recuerda la palabra del Señor en Isaías, dice que la gloria del Señor cubriría toda la tierra, así como las aguas cubren la mar. No importa qué tan desatadas, qué tan como río venga el enemigo, Dios siempre, siempre, siempre estará por sobre todas las cosas. Tú lo puedes mirar, el mal jamás triunfa sobre el bien. La injusticia jamás triunfa sobre la justicia. Son principios, cosas que las tinieblas no pueden ocultar. La realidad de Dios, la realidad de un sacrificio, la realidad de un redentor, la realidad del Señor Jesús, la realidad de su iglesia, de su cuerpo, existe. Porque fueron establecidas por Dios. Por eso el Señor Jesús dice, a mí me podrán decir que soy un glotón y que como con pecadores. Y por eso, no es de Dios. Pero los hechos que él hacía no podían negarse. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres vivir la religión o quieres vivir el Evangelio? El Evangelio no se parece en nada a lo que te han presentado o a lo que hemos conocido. Por eso el encargado, el responsable de revelar a Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, el Consolador, el Ayudador, el que te conduce a las sendas de justicia, a las sendas de verdad. Y continuamos leyendo en lo que el Señor dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Y continuamos leyendo. Y en este capítulo 11 es donde el Señor Jesús dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y de los instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad, tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo
sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ahí terminamos en Mateo capítulo 11, donde el Señor Jesús nos invita. No sé con qué has venido tú cargando o arrastrando en todo este tiempo que conoces del Evangelio, pero Dios quiere que empecemos a caminar, el peregrinar, el tiempo que te resta. Acuérdate, el atleta que corre una carrera se prepara, se disciplina y se despoja de todo peso, de todo aquello que le impide. El Señor Jesús quiere que nosotros dejemos todas aquellas cosas que nos han venido estorbando. Te decía el otro día, la tesis del Evangelio es sencilla: amar, perdonar, orar y bendecir. Si hay cosas en tu vida que te han producido peso, fatiga, insatisfacción, ingratitud hacia Dios, despójate. En este buen día, Dios tiene preparado un banquete. ¿Y sabes cuál es su banquete? No es un manjar. En un manjar hay toda clase de buen alimento. Pero el banquete del Señor para tu vida en este día y para esta semana es sencillo. Es pan y es agua. ¿Y sabes quién es el pan? Él es el pan. ¿Y sabes quién es el agua? Él es el agua. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y su palabra es agua. Come ese banquete. Fortalécete en ese banquete. Deja que el Espíritu Santo siéntate a la mesa y deja que el Espíritu Santo te haga digerir esa palabra y esa agua. Ese pan y esa agua que se hagan vida en ti y ponlas por obra. Y voy a dejarte con el regalo acompañado de 1 de Juan 2:15. Hay un regalo acompañado. Porque Dios nos exhorta, nos consuela, nos edifica, nos redarguye, pero también da palabra de consolación. El Salmo 27, te voy a dejar con el Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Esto me huele a Juan capítulo 15. Permaneced en mí, permaneced en mis mandamientos, permaneced en mis palabras, permaneced en mi amor. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Señor, quiere en este día que Él sea tu deleite, tu porción. Espero haya sido bendecido y medites en tu corazón. Te despojes de aquellas cosas que te estorban o que te han impedido tener un corazón agradecido. Porque la bondad de Dios se ha manifestado sobre nuestra vida y lo sigue haciendo. Como siempre, cerramos con Salmo 27, que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.